¿Es posible que un jugador tan joven enfrente críticas, lesiones y polémicas y aún así convertirse en leyenda? La historia de Grealish nos muestra cómo el talento, la pasión y las decisiones audaces pueden cambiar un destino. En breve te revelaremos la jugada que redefinió su carrera y dejó a todos boquiabiertos. Cuando apenas cumplía 16 años, Jack Grealish fue convocado al banquillo para un partido de la Premier League, algo insólito para un adolescente. A nivel juvenil, su nombre ya comenzaba a destacar en torneos internacionales. En un campeonato que reunía las canteras más prestigiosas de Europa, fue decisivo, marcando un momento clave y provocando jugadas que terminaron en títulos para Villa. ¿Qué significaba esto? Que estaba preparado para brillar frente a academias como Barcelona, Liverpool o Juventus y aún así imponerse con una naturalidad sorprendente. Sin embargo, la estabilidad nunca acompañó su camino. Con la salida de un entrenador que confiaba ciegamente en él, llegó un periodo incierto. Su destino fue un préstamo a Notts County, un club que peleaba en los últimos lugares de la tercera división. Muchos pudieron verlo como un retroceso, pero en realidad fue un punto de inflexión. Allí, rodeado de un ambiente muy distinto al lujo de la Premier, se convirtió en figura indiscutible. Los aficionados se sorprendían al verlo recorrer todo el campo, marcar goles espectaculares y contagiar pasión en un equipo hundido en la tabla. ¿Cómo es posible que un chico de 18 años lograra ser portada de diarios por sus actuaciones en un club tan modesto? Eso hablaba de su talento natural. A su regreso volvió a tener minutos en la máxima categoría y los rumores sobre su futuro se multiplicaron. Inglaterra presionaba para que dejara de jugar con Irlanda y se uniera a su selección, mientras que gigantes como Chelsea buscaban tentarlo con contratos millonarios. Incluso llegó a bromear en redes sociales acerca de su continuidad en el Village, lo que puso nerviosos a miles de hinchas. Finalmente renovó, aunque ese carácter irreverente lo acompañaría durante buena parte de su carrera. En la FA Cup, ante rivales históricos como Liverpool, mostró la madurez de un futbolista que podía cargar con la presión. Fue protagonista en un triunfo inolvidable que llevó al Village a una final que no disputaban hacía décadas. El contexto hacía esa gesta todavía más emocionante. Años antes, durante una semifinal, su padre había recibido la noticia más dura de su vida: la pérdida de un hijo. Grealish logró transformar ese recuerdo en un homenaje, siendo figura en el mismo torneo que tanto significaba para su familia. No te muevas, lo que pasó con el fichaje inglés más caro del City te dejará sin palabras. Suscríbete, dale like y activa la campanita, porque esto nadie te lo ha contado. Pero así, como aparecía en los momentos gloriosos, también llegaban episodios que desataban críticas. Fotografías en fiestas, consumo de óxido nitroso, sanciones y ausencias en partidos importantes alimentaban la idea de un jugador con gran talento, pero sin disciplina. ¿Era un joven que simplemente se dejaba llevar por la euforia de la fama o un profesional que no comprendía la magnitud de sus actos? La prensa británica se encargó de señalarlo en cada error, construyendo una narrativa de promesa al borde del fracaso. El punto más bajo para los hinchas llegó con el descenso del club. Village, con todo su paso histórico, perdía la categoría y Grealish no podía revertir la situación. Incluso se hablaba de que su estadística personal estaba marcada por una racha increíble. Cada vez que jugaba, el equipo acumulaba derrotas. La desesperanza era total y muchos cuestionaban si realmente llegaría a consolidarse en la élite. En esa etapa, la vida le mostró la fragilidad de todo. Durante un amistoso, una jugada aparentemente inofensiva terminó con una lesión interna que puso en riesgo su salud. Estuvo horas con hemorragia y debió ser operado de urgencia. Llegó a escuchar de los médicos que había corrido peligro real de morir. ¿Qué puede cambiar más la mentalidad de un deportista que estar al borde de perderlo todo? Ese episodio lo obligó a reflexionar, a darle un sentido nuevo a su carrera y a valorar la oportunidad que tenía entre manos. Cuando volvió a jugar ya nada era igual. Su nivel futbolístico creció de manera excepcional. Con Village, una segunda división, logró liderar el equipo hacia los puestos de play-off por el ascenso. Aunque en un primer intento quedaron en el camino frente a Fulham, Grealish había demostrado que podía arrastrar a todo un club con su energía. Su decisión fue clara: rechazar ofertas de equipos de Champions League para quedarse y devolver al club de sus amores al lugar que merecía. ¿Cuántos futbolistas modernos priorizan el sentimiento antes que los millones? Ese gesto fortaleció aún más su vínculo con la hinchada. Con la llegada de Dean Smith al banquillo, se tomó una decisión que cambiaría su historia: darle el brazalete de capitán. Lo sorprendente fue que con apenas 23 años asumió esa responsabilidad con una madurez inesperada. El efecto fue inmediato. Village pasó de estar en la mitad baja de la tabla a encadenar 10 victorias consecutivas y lograr el ascenso.
En el camino dejó momentos épicos, como el día en que su invasor del campo lo golpeó por la espalda, y minutos después él respondió marcando el gol de la victoria en un clásico ante Birmingham. Ese contraste entre la violencia recibida y la frialdad para definir reforzó la imagen de líder imperturbable. Ya en la Premier League, Grealish se transformó en el jugador más determinante del equipo. Sus números de goles y asistencias lo situaban como el futbolista inglés más influyente fuera del círculo de grandes clubes. Sin embargo, su vida personal volvía a complicar la narrativa. Fue captado incumpliendo las restricciones sanitarias durante la pandemia y sancionado por conducir de forma temeraria. Aún así, su fútbol en la cancha equilibraba las críticas. ¿Cómo valorar a un jugador que salvaba a su equipo del descenso al mismo tiempo que generaba titulares negativos por su conducta? Esa dualidad lo acompañaba constantemente. El encuentro frente a Liverpool, que terminó 7-2, se convirtió en un hito. Ese día participó en casi todas las jugadas de ataque, humillando a la defensiva rival y mostrando un nivel que muchos calificaron como el mejor de su carrera. Ese partido no solo quedó en las estadísticas, también fue la confirmación de que estaba listo para competir en la élite mundial. Su desempeño lo llevó a ser convocado definitivamente con Inglaterra, donde se estrenó con actuaciones decisivas en la Eurocopa. El interés del Manchester City, club dirigido por Pep Guardiola, era cuestión de tiempo. Se convirtió en el fichaje más caro de un jugador inglés en la historia. Sin embargo, la presión de los 100 millones de libras pesaba sobre sus hombros. Sus primeros meses fueron irregulares, alternando titularidades con suplencias. Se cuestionaba si realmente encajaba en un equipo lleno de estrellas. La estadística lo ponía en evidencia. Creaba más ocasiones que casi cualquier jugador de la liga, pero sus compañeros no lograban concretar sus asistencias. ¿Era falta de suerte o simplemente no estaba destinado a brillar en ese rol? La respuesta llegó con paciencia. Tras un mundial en el que no tuvo demasiada participación, regresó a su club decidido a revertir la situación. A partir de enero su rendimiento explotó. Encadenó goles y asistencias en partidos cruciales, incluyendo victorias contra rivales directos como Arsenal y Manchester United. Esa racha lo consolidó como titular indiscutible y pieza fundamental en el camino hacia el triplete histórico de su equipo. Cuando la Champions League finalmente llegó a las vitrinas del club, Grealish fue señalado como uno de los hombres clave de esa campaña, no solo por sus estadísticas, sino por su esfuerzo incansable, presionando, recuperando balones y generando espacios. Ese sacrificio, muchas veces invisible, fue lo que convenció a Guardiola de mantenerlo como titular. ¿Acaso no es ese el verdadero crecimiento de un futbolista? Pasar de ser señalado como indisciplinado a convertirse en un jugador solitario que entiende la importancia del colectivo. Y así es como se forja una leyenda. De las adversidades al éxito, la historia de Grealish nos recuerda que el talento y la perseverancia siempre triunfa. ¿Crees que Grealish cumplió las expectativas? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿A qué jugador deberíamos analizar en el próximo video? Suscríbete, activa la campanita y dale like para no perderte nuestro próximo contenido. En esta ocasión me toca despedirme, así que te diré hasta pronto.